Hoy vamos a introducirnos en una clase musical. ¿A cuánto les gusta escuchar música? Bien. Uno de los componentes de la música es la armonía musical. Entonces, la armonía musical se compone de 2 o 3 notas. De esa forma, obviamente, de 2 o 3 notas que sean coherentes, que suenen bien. Por ejemplo, yo acá tengo do, mi, sol. ¿Cierto? Si yo aprieto las 3 a la vez, hago la armonía, por ende hago un acorde de do mayor. Ahora, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena? ¿Suena raro? ¿Horrible? La pregunta es, ¿cómo suena ese vida? ¿Suena bien? ¿Suena armonioso? ¿Suena horrible? A ver, vamos a ver. De este lado, a ver, de este lado, y de este lado, a ver, a ver, de este lado, y junto con este, muy bien, suena excelente. Hoy vamos a reflexionar sobre el sonido de la iglesia, una iglesia que suene bien. Una iglesia que uno pueda estar y diga, qué bien que suena, qué bien que es esta iglesia. Y para sonar bien necesitamos tener en cuenta algunas virtudes, desarrollar como iglesia características para poder sonar bien. Y vamos a introducirnos en el texto de hoy, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 8. Aquellos que trajeron su Biblia física, los animo a abrirla. 1 de Pedro capítulo 3, verso 8. Pueden seguir la pantalla o en su celular. Dice, en fin, vivan ¿en qué? En armonía los unos con los otros. Este es nuestro lema del mes, los unos a los otros. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. Hay 2 preguntas que tenemos que hacerle a estos versos. La primera es, ¿por qué Pedro dice estas palabras? Y la segunda es, ¿a quién se las está diciendo? Este es el ejercicio básico de interpretar la Escritura. Y lo que tenemos que entender acá es dar vuelta a la página y leer lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 1, para darnos un poco el contexto de lo que está sucediendo acá. 1 de Pedro, verso 1, capítulo 1, 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, y acá está direccionando esta carta, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y traje aquí en la pantalla un mapa que es, como explicaba anteriormente, el movimiento en Hechos arranca desde acá, desde Jerusalén, después viene Samaria, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero es interesante que aquí esta carta, fíjese en el mapa donde están los creyentes, los cristianos en Asia, Bitinia, el Ponto, Galacia, Capadocia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esta carta se convirtió en una carta circular. ¿Qué quiere decir esto? Llegaba un documento a la iglesia de Capadocia y así alguien las podía llevar a los que estaban en Asia, los que estaban en, ¿cuál era la otra ciudad que aparecía? Galacia, el Ponto. Y este mismo escrito, nosotros tenemos hoy la Biblia, pero este mismo documento circulaba por todos los creyentes de estos lugares, de estas regiones. Y es interesante que la carta va a ser dirigida
a un grupo de cristianos gentiles, o sea, personas que antes practicaban ya sea la cultura griega, la cultura romana, o eran descendientes de Roma, descendientes de Grecia, y que conocieron a Jesús mediante el mensaje del Evangelio, y ellos que se convirtieron al cristianismo. Y esta es la situación, esta es la circunstancia en la que los receptores van a tener esta carta. Estos cristianos estaban pasando, y vamos a la siguiente, estaban pasando situaciones difíciles. La carta de Primera de Pedro, si ustedes después empiezan a leerla, van a darse cuenta que hay palabras que dicen de sufrir, de padecer por la causa de Cristo. Y hay una connotación muy fuerte acerca del sufrimiento. Y el sufrimiento que estaban aquí padeciendo los cristianos en este sector del mundo tenía que ver con un abuso verbal. Los romanos catalogaban a los cristianos como malhechores por creer en Jesús. Entonces tenían ya una etiqueta muy fuerte en lo social. Los destinatarios también estaban perdiendo todo el estatus social, toda reputación social, posición social. Los estaban excluyendo de todo lo que pasaba en el momento, ya sea en el mercado, ya sea en el puerto. Por ser cristianos los estaban discriminando. Algunos los consideraban como antisociales, los catalogaban como una vergüenza social de parte del Imperio Romano. También los romanos decían que los cristianos eran ateos. ¿Ateos por qué? Porque no adoraban a los dioses romanos. Otros historiadores dicen que a los cristianos los llamaban caníbales. ¿Saben por qué? Porque escuchaban que decían: vamos a comer el cuerpo de Cristo. Vamos a tomar la sangre de Cristo. Entonces, todo eso se rumoreaba, decían, cada vez que se encuentran se comen entre sí. Son caníbales. Otra indicación también, lo que vemos es que le llamaban, esta palabra no me sale, le llamaban incestuosos. Porque cuando hablaban decían: te amo, hermano. Te amo, mi hermana. Entonces ellos creían que habían relaciones parentales que no tenían nada que ver con una cuestión de sangre o una cuestión de relación sentimental, sino era una vida espiritual, una familia espiritual. Otros también se dieron cuenta que el verso 1 del capítulo 1 dice extranjeros, a los que están dispersos. ¿Qué es lo que sucedía? Ellos habían perdido todas sus raíces culturales, la adoración a los dioses, las fiestas, todo eso lo habían dejado atrás con el fin de seguir a Jesús. Entonces, por esa misma razón, se estaban viendo en conflicto con respecto a la sociedad. Y aquí, frente a todo este sufrimiento, frente a todo este padecimiento, Pedro va a animar a que la vida del cristiano puede ser más soportable mediante la iglesia, porque es una comunidad alternativa de apoyo. Entonces, fíjense, una persona de esta época, un cristiano de esta época, llegaba a un lugar de encuentro, a un lugar de reunión y decía: acá nos brindamos apoyo. Lo que no puedo recibir en el mercado, en la iglesia lo puedo recibir. Y aquí, para poder ser una iglesia alternativa de apoyo, hay algunas características que Pedro nos va a proponer y que nos lleva a ser una iglesia que suene bien. En primer lugar, el verso 8 dice tener un mismo sentir. Yo voy a ir combinando Reina Valera al 960 con NBI. En la NBI dice armonía, vivan en armonía los unos de los otros. Y aquí tiene que ver, el significado es que no tenemos que pensar todos lo mismo. No está diciendo que tenemos que pensar o tener el mismo sentir, es sentir todo lo mismo, porque si no seríamos todos clones. Aquí la intención es tener una unidad en cuanto a
propósito, en cuanto a metas, en cuanto a objetivos, en cuanto a valores, en cuanto a principios. Y tener un mismo sentir en esto, porque claramente aquí nosotros podemos decir, no está el aire acondicionado prendido, me estoy muriendo de frío. Y otro puede decir, no, hace mucho calor acá adentro. Y puede haber estas diferencias, pero, por ejemplo, ¿conocen las 3E? Nuestra visión como iglesia, la primera es... Estas 13 son nuestro rumbo, nuestro norte como iglesia. Y también, si el aire está prendido o no está prendido, se puede negociar. Hay diferencias en eso, pero no vamos a negociar nuestra visión como iglesia, nuestros valores, nuestros principios como comunidad de fe. Más allá de las preferencias personales o diferencias de opinión como iglesia, nos enfocamos en el sentir de Cristo, lo que Pablo dice en Filipenses, que entre ustedes tenga este mismo sentir, el sentir de Jesús. Entonces podemos ir a ese sentir, a ese momento en el que Jesús sirve, se entrega. Esto genera este mismo sentir. No significa tener el mismo sentir que nunca habrá desacuerdos. Hay cosas que no vamos a acordar. No vamos a estar en el mismo sentir en asuntos, por ahí, en algunos asuntos. Pero sí que podamos tener un corazón dispuesto a enfocarnos en la misión, a enfocarnos en nuestra visión, en nuestro propósito, el por qué estamos aquí como iglesia. Entonces eso se ve reflejado. Lo segundo que dice acá Pedro es poder ser compasivos. En la Nueva Versión Internacional dice compartir las penas y compartir las alegrías. La palabra compasión tiene que ver con sentir con el otro. No solo tiene que ver con una simpatía, tiene que ver con un sentimiento que apaña, un sentimiento compañero, que se pone al lado. Esta palabra compasivo implica sufrir con el otro, padecer junto con el otro. Y es esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder sentir el dolor, empatizar con el dolor que el otro está sintiendo, con sus luchas, con las situaciones que está viviendo. Es importante entender que la compasión nos saca de nuestro propio egocentrismo, nos saca de nuestro propio ombligo y ¿qué es lo que hace? Nos mueve a la acción, nos moviliza. Es poder ver a nuestro hermano desde la misma mirada que Jesús tenía acerca de las multitudes. Nosotros vemos y Jesús se llenó ¿de qué? Dice de compasión al ver las multitudes y que nosotros podamos tener esa mirada. O cuando venimos acá, miramos al otro de reojo. ¿Cómo miramos al otro? ¿Cómo estamos mirando a mi hermano, a mi hermana? Los males ajenos, las situaciones difíciles que el otro está viviendo, tienen que movilizarnos a compadecernos. Pero también hay otra compasión que aquí Pedro nos está diciendo, que puedan ser compasivos en lo malo y también ¿en qué? En lo bueno. Y el texto nos invita a que podamos compartir, participar ¿de qué? Participar de las victorias, participar de los triunfos, participar de los éxitos de los demás. Que también yo pueda compadecerme, compartir con eso. El otro día que se graduó Marcelo, ¿no? Celebramos la vida de que se graduó de la universidad y uno puede decir, ese es trucho. Ese papel, ese cartón es trucho. En vez de alegrarnos, de estar felices por él, por el logro, eso es lo que tenemos que generar en la iglesia. Nos alegramos, somos compasivos también en las alegrías. Y nadie de los que están aquí me mandó un mensaje compasivo porque Chile perdió. Todos se me burlaron. Voy al café, ¿y cómo fue el partido?
Nadie muestra esa compasión con los chilenos. Acá tampoco ¿a vos te llegó Emiel? Nada. Emiel, ayúdame, por favor. Porque si no nos vamos a agarrar afuera. Vamos a hacer de cuenta que Miel está en una cueva fría, oscura. Una cueva donde está solo, está viviendo una preocupación. Está viviendo una angustia terrible en ese lugar. Entonces yo, como buen simpático que soy, como soy simpático, comienzo a ver los pies de Miel, sus manos, trato de identificar sus medias y veo que está pasando por algo difícil. Reconozco, el simpático reconoce que el otro está en dolor, que la está pasando mal. Entonces el simpático empieza a decirle, Miel, vení con nosotros, vení acá que estamos sentados, estamos pasándola bien. También el simpático comienza a decirle, Miel, hay cuevas más húmedas y frías que otras. Hay personas que están viviendo peores cosas de las que vos estás viviendo. Y el simpático también empieza a decirle, Miel, déjate de hinchar. Tenés zapatillas, tenés esposa, tenés un hogar. Déjate de hinchar, vení acá con nosotros. En cambio, el compasivo ve al otro el sufrimiento del otro, observa que el otro no la está pasando bien en ese lugar y entra a la cueva con él. Se pegó una siesta. El compasivo se sienta a compartir su dolor, a acompañarlo en el dolor que está viviendo. Y quizás entre menos preguntas, entre menos palabras que haya, es mejor la compañía. Es que el que está en la cueva pueda sentir que hay alguien acompañándolo. ¿Alguien está entendiendo la diferencia? Ahí tenemos que ser. Gracias, Emiel. A ese tipo de comunidad, ese tipo de iglesia entre todos, necesitamos generar y desarrollar esa compasión. Fíjense, muchos de los cristianos en lo que está escribiendo Pedro estaban en cuevas, estaban en situaciones complicadas. Y la iglesia era un tiempo ¿de qué? De acompañarse, de compartir ese dolor. Lo tercero que Pedro habla es el amor fraternal. El amor fraternal, verso 8. Y literalmente está diciendo amor de hermanos. ¿Cuántos hermanos tienen acá? Hermanos de sangre. ¿Cuántos hermanos de sangre? ¿Cuántos tienen la oportunidad, la bendición de tener hermanos? ¿Se acuerdan esos tiempos de estar en la casa con los hermanos? Yo no sé qué es lo que viene a la cabeza cuando dice, eso es el amor de hermano. A ver, ¿qué piensan ustedes cuando se dice eso? Las piñas, te quiero pegar pero te amo, esa es buena. Agarrarse los pelos, no hay nada más positivo. Una terapia. Es como sacar los nervios por algún lado. ¿Qué es lo que pensamos en este amor de hermanos? Confianza, somos cómplices, somos compañeros. Y es cierto, esa capacidad que tienen los hermanos de matarse, pero al segundo estar reconciliándose. De estar juntos, de otra vez jugar o no. Eso es parte de la hermandad. Y aquí Pedro nos anima a los cristianos y a nosotros a poder generar un vínculo no de amistad solamente, sino un vínculo de familia espiritual. Ya hoy no se usa mucho el hermano tal, la hermana tal. Allá en Chile
es mejor porque no te aprendes los nombres de nadie. Entonces decís, hermano venga, hermana venga. No sabes nunca cómo se llama. Y acá está como medio jugado, porque acá tiene que decir, Alberto, vení. O sea, y uno mira, ¿quién es Alberto? ¿Quién es Alberto? Bueno, no, hermano, el hermano venga. Qué interesante este vínculo familiar, un amor de hermano. Nuestro trato tiene que ser movilizado, ¿por qué? Por el amor. Nuestras reacciones con el otro, nuestra forma de contestarle al otro, la forma en cómo le decimos las cosas al otro, tiene que nacer del amor. Bájame el sonido, dale. ¿En qué iglesia se va a permitir eso? Acá no vamos a permitir eso. Nuestra forma de decirlo, nuestra forma de reaccionar frente a situaciones, tiene que nacer desde el amor. Jesús dijo, Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Si se odian, si se pisan, si se aman los unos a los otros. Ahí radica la verdadera evidencia de que somos iglesia. Fíjense, la verdadera evidencia de que somos iglesia al mundo no es tanto lo bien que predicamos, lo bien que enseñamos, sino cómo nos amamos. Cómo nos tratamos. Eso es lo que va a dar testimonio al mundo. Es lo que Jesús dijo. El amor que nosotros nos podamos tener va a ser el reflejo al mundo, un testimonio a las personas que nos rodean. No queremos ser una iglesia que nos mordemos unos a otros, que nos pisamos unos a otros, que nos acerruchamos el piso unos a otros. No, ahora que toca enseñar el teclado, bájale más. No queremos generar eso en nuestra comunidad de fe, sino que todo acto pueda ser movilizado desde el amor. Lo cuarto que dice Pedro es ser misericordiosos. Y aquí en la Nueva Versión Internacional dice compasivos, porque en realidad la palabra en el original tiene que ver con esto, con tener buenas entrañas. O sea, la idea bíblica de las emociones, de los sentimientos, estaba como asentado acá en el estómago, ¿no? Algunos dicen, ¿viste? Cuando se me mueven las entrañas, se me revuelve el estómago. ¿Cuánto alguna vez estaba nervioso y algo se estaba revolviendo acá adentro? Bueno, es esto, ¿no? Conmoverse desde lo más profundo y va más allá de sentir lástima por el otro. Va más allá de sentir, ¡ay, qué pena! Tiene que ver con una acción. Con ser misericordiosos implica una disposición. Piensen en esa persona, espero que no esté aquí presente, pero esa persona que nos ha defraudado. Esa persona que nos ha dañado. Y si yo sé que esa persona la está pasando mal, ¿puedo moverme en misericordia y ayudarla? Dejar a un lado aquel defraude, aquella situación que ocurrió en el 1840, dejarla a un lado y decir, ¿por qué no actuar como Dios actúa conmigo? Si Él ha sido misericordioso conmigo, ¿por qué no puedo ser misericordioso con el otro? Y esto va desde lo más cotidiano a lo más grande. Cuando vemos a alguien en la calle pidiendo ayuda, ¿cómo actúa la misericordia? Es que adentro nuestro empezamos a sentir el hambre que esa persona tiene. El frío que comienza a tener la persona cuando baja el sol. Fíjense la misericordia lo que nos hace sentir. Y lo último, el quinto, es ser humildes, amigables. En la Reina Valera dice amigables. Y esta palabra tiene que ver con ser hospitalarios, corteses, tratar al otro con respeto, con consideración, crear un ambiente de bienvenida
El mes pasado estuvimos con el desayuno a los nuevos y todos los que estaban sentados en el desayuno dicen, qué bien que nos tratan en CC Vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Qué bien que nos hacen sentir acá, qué aire, algunos dicen, qué vibra que hay. Hay gente que viene nueva y dice, hay una energía distinta acá en el salón. Porque obviamente está aprendiendo y está bueno. Pero a lo que voy es esta humildad, es cómo hacemos sentir al otro. Y significa, fíjense, la humildad es todo lo contrario al orgullo. La humildad es todo lo contrario ¿a qué? A la superioridad, a la arrogancia. Y esta nos invita a que podamos ser humildes y despojarnos de toda esa superioridad, toda esa soberbia, reconocer que no lo sabemos todo. No sabemos todo, que somos infalibles. Fíjense, la persona humilde siempre está dispuesta a recibir corrección. Hoy en día, para ponerlo en términos más actuales, esa retroalimentación, ese feedback. Quiero escuchar tu feedback, tu devolución, tu corrección, tu retroalimentación. Fíjense que esta persona humilde está dispuesta a recibirlo, porque ¿cuál es el objetivo del humilde? No es defender su ego, sino crecer y mejorar. A nadie le gusta que nos digan qué hacer. Menos nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal. O a alguien le gusta que le digan, que lo corrijan. Fíjense, la humildad nos ayuda a crecer. Recibir con humildad la corrección. Porque la iglesia no necesita engreídos. La iglesia necesita personas humildes, porque entienden que la gloria de quién es, que la obra de quién es, que la iglesia de quién es. Entonces los engreídos quedan afuera. Y termina diciendo Pedro, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y esto nos está diciendo que la iglesia tiene que ser una comunidad de contraste. Una comunidad de contraste. La instrucción de Pedro es clara. No debemos responder a una acción dañina con otra acción dañina. Fíjense, un comportamiento, creo que está en la pantalla, un comportamiento vengativo es todo lo contrario a la nueva vida que tenemos en Cristo. Es todo lo contrario. Romanos capítulo 12 dice, mía es la venganza, dice Dios. Dios es el juez. Ahora a nosotros nos queda ser una comunidad de contraste. ¿Recuerdan el contexto en el que vivían los cristianos que estaban leyendo esta carta? ¿Cómo era la situación que estaban viviendo? Pésima, mala, estaban al borde de una persecución que le iba a costar la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo habrán recibido estas palabras de Pedro? Pedro, nos van a matar a palos. Pedro, ¿vos te das cuenta de lo que estamos viviendo en las situaciones diarias por ser cristianos? Y nos estás diciendo que no paguemos mal por mal. Somos, porque dice acá, a esto fuimos llamados, somos llamados a responder con bendición en cualquier circunstancia. Y suspiro porque a mí me cuesta, Andrea. Me cuesta horrores de lo más mínimo.
en lo cotidiano de la casa. O aquí recién en el café cuando me preguntaron por el partido, casi le pongo sal adentro del café. Y espero que ningún auto esté con la goma pinchada después cuando salga. ¿Qué actitud nace de nosotros cuando alguien nos hace daño? Cuando nos lastiman. Humanamente es imposible vivir esto. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo que nos da la capacidad de poder actuar distintos. ¿O acaso alguien sale del baño y le pega un sopapo en la cabeza? ¿Acaso no dan ganas de levantarse y decir, ¿qué pasa? ¿Vieron ustedes el partido de Paul con Vidal? Eso es lo que no tenemos que hacer como iglesia. Ni boquearnos, y todo eso genera ¿qué? O sea, mira, vos me tratás mal, yo te voy a bendecir. Porque a veces pensamos, Abraham, bendecir es algo muy pasivo. Yo tengo que contestar. No me puedo rebajar y quedarme ahí como un bobo. ¿Cómo no le voy a decir nada a mi compañero? Es ahí. Pero bendecir es una decisión proactiva. Porque bendecir es orar bien por el otro, es hablar bien del otro, es una acción proactiva y va en contra de nuestra naturaleza. Ser una iglesia que bendice no es una opción, es parte de nuestro llamado, parte de un llamado divino. Es la obra del Espíritu Santo que nos capacita para amar de esta manera contracultural. Miren, hay un gráfico aquí en la pantalla que la pregunta es, ¿cómo está sonando ese vida? Vamos al gráfico, a los circulitos. Una iglesia que suena bien. Una iglesia que suena bien tiene un mismo sentir. Una iglesia que suena bien somos compasivos, misericordiosos, humildes. Y en el centro, ¿qué hay? Amor fraternal, porque uno lo que tiene que hacer acá es sacar el versículo y ver el versículo si se conecta con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, si hay otros pasajes que avalan lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que Pablo dice a los corintios? ¿No? Alguno sabe tocar bien un instrumento, tiene el don de lenguas, sabe profetizar, pero si no tiene ¿qué? ¿De qué sirve? Entonces, en el núcleo del texto que estamos estudiando hoy, está ¿qué? El amor. Pablo dice, ¿no? Pasará en la fe, pasará la esperanza, pero ¿qué es lo que va a mantener? Se mantiene el amor. Ahora, otra mirada de poder entender el versículo. Fíjense, nosotros estudiamos tener armonía los unos con los otros. Hablamos de tener un mismo ¿qué? Un mismo sentir. Para tener un mismo sentir, fíjense cómo lo podemos conectar con ¿qué? Con la humildad. La única forma de poder tener armonía con el otro es rebajar mi ego. Es agacharme y decir, tenés razón. Y ahí comienzo a tener más armonía. Ahora, lo segundo que planteaba es la compasión, el compartan penas y alegrías. Y fíjese, el punto 2 se conecta acá. ¿Con qué? Con ser compasivos. ¿Y qué termina en el centro? Practicar el amor fraternal.